Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Cuando pensamos en la historia del Alto Paraná, normalmente pensamos en una historia relativamente reciente. Ciudad del Este, la construcción del Puente de la Amistad, la llegada de los primeros colonos, la apertura de caminos, la Itaipú Binacional, Yacyretá y otros. Pero la historia de este territorio es mucho más antigua. Mucho antes de que existieran nuestras ciudades actuales, estos ríos ya eran recorridos por pueblos indígenas. Mucho antes de que existiera la frontera entre Paraguay y Brasil, este territorio ya era un espacio de comunicación, de intercambio y también de conflicto. Y mucho antes de que se hablara de Ciudad del Este, de Hernandarias, Presidente Franco, Foz de Iguazú, aquí ya habían existido pueblos organizados. Algunos de ellos fueron fundados por los jesuitas, otros fueron destruidos, algunos fueron trasladados y muchos terminaron de nuestra memoria. Hoy vamos a retroceder más de 4 siglos para reconstruir una historia que, en buena medida, todavía está esperando ser conocida. Nos acompaña el licenciado Néstor Gamarra, autor del libro Primeros Pueblos Jesuitas y su fundación en la región del Alto Paraná. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido a Comunica Historia. Buenas noches, Gustavo, y a toda la amable audiencia de Fafi Multimedios. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Igualmente, licenciado. Y quisiera comenzar por el título de su libro, porque usted no habla simplemente de las misiones jesuitas del Alto Paraná, habla de los primeros pueblos. Y eso plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál es la historia que existía en el Alto Paraná antes de la llegada de los jesuitas y por qué fue o qué fue lo que usted descubrió al investigar esos primeros pueblos, licenciado? Bueno, toda la región de Paraguay antes de la llegada de los colonizadores, los españoles, ya estuvo habitada por los naturales, y principalmente eran, y también muchas veces se engloba la palabra, ¿verdad?, etnográfica y etnológica de guaraníes, pero eso también había una diferenciación muy importante de culturas. Pero estas civilizaciones, estos pueblos nativos tenían un conducto de migración que eran los ríos. Entonces los amazónicos empezaron a bajar y llegaron hasta la cuenca del Paraná, y la cuenca del Paraná fue uno de los más ricos en etnografía, en nativos, pero eso fue mucho antes de 1400, ¿verdad? Entonces, a partir de eso hay muchas investigaciones arqueológicas que acá, principalmente en esta región del Alto Paraná, todavía estamos gateando en eso. Muy poco no se hacen, se solicitan muchas veces venir a hacer prospecciones, no, como siempre estamos rezagados. Entonces hay mucha historia por descubrir del Alto Paraná. Pero una vez que llega, ¿qué es lo que querían los españoles, verdad? Los españoles cuando llegaron lo que buscaban eran oro, plata, metales. Entonces uno de los primeros que llegó fue justamente, ¿verdad?, en su momento Alejo García. ¿Verdad? Y Alejo García lo que estaba buscando es llegar hasta las minas de oro y plata del Perú. De los incas. Sí, entonces utilizó el famoso Tapeabirú, que es el camino ancestral de los guaraníes, que uno de ellos, en las principales vertientes, venía rodeando el río Iguazú y tenía uno de sus pasos entre el Iguazú y el río Mondaí.
Ruiz Díaz de Guzmán habla de justamente de esta parte de la historia, ¿verdad? No específicamente, habla de la boca del Iguazú, en el Mondadú, por donde pasaron. Entonces, la fuente, porque muchas veces hay que comentar de dónde sacamos todo esto que decimos, ¿verdad? Principalmente cuando estamos en el rubro de historia, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, Ruiz Díaz de Guzmán comentaba esto, ¿verdad? Y no fue muy exitosa la expedición de justamente Alejo García se va y en su regreso le agarra infortunio, es muerto también por una etnia nativa, ¿verdad? Ya en la zona del Paraguay entre el Chaco. Pero los que se fueron con él, su hijo y otros españoles, llegaron otra vez hasta la boca del Iguazú. Eso comentaba Ruiz Díaz de Guzmán. Entonces, a partir de eso se comienza a generar otras características de la historia y vuelven a venir, porque el principal camino de llegada anteriormente no era mucho también por el río, sino que también se daba por tierra. Después llega Álvaro Nuño Cabeza de Vaca, descubre las cataratas del Iguazú, justamente vuelve a pasar por el mismo camino de Alejo García, trae los primeros religiosos. Los primeros religiosos hay que destacar, ¿verdad? No fueron los jesuitas, los primeros religiosos fueron los franciscanos, ¿verdad? Y también se da el ingreso de los primeros animales mayores, vacas, caballos, con esta expedición. Y sí era una expedición mucho más, digamos, armada, organizada, donde se hizo muchos registros, ¿verdad? Lo que era esta región. Sí, y mencionaba usted, justamente hablando de Alejo García, ¿verdad? Uh-huh. Que fue un expedicionario que por vía terrestre, en una de sus expediciones rumbo al tesoro, entre comillas, ¿verdad? Pasa a descubrir lo que es hoy Paraguay o dar los primeros pasos de sus inicios, ¿verdad? Claro. Que a diferencia de Sebastián Gaboto, que fue algo más estructurado, tuvo un itinerario por parte de la corona española y lo hizo por vía fluvial, ¿verdad? Y en este caso, licenciado, hay algo que parece fundamental para comprender esta historia, que cuando hablamos de la llegada de los europeos muchas veces se utiliza la palabra descubrimiento. Pero es ahí cuando Alejo García llegó a esta región en el siglo XVI y él no estaba entrando en un territorio vacío, porque ya existían pueblos, existían caminos, existían redes de comunicación y existían conocimientos geográficos que los europeos desconocían. Está el caso del Peavirú o el Tapé Avirú, que mencionaba bastante también en su libro, ¿verdad? Que es un ejemplo extraordinario de ello. Una red de caminos que conectaba distintas regiones del continente y que permitía la circulación de personas, bienes e información. Entonces, antes de continuar con los jesuitas, y en este caso hizo una corrección, ¿verdad? Serían los franciscanos, los primeros que vinieron con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quisiera que nos ayude a imaginar ese mundo. Y ahí va la pregunta. ¿Cómo era el Alto Paraná antes de que aparecieran las reducciones? ¿Quiénes habitaban esta región y qué importancia tenían los ríos y los caminos para esas sociedades? Bueno, estas etnias indígenas también tenían sus guerras, ¿verdad? O sea, eso está registrado en algunas cartas anuas. ¿Qué son las cartas anuas? Las cartas anuas eran las cartas periódicas que escribían los padres reduccionales informando a los superiores de algunos sucesos, ¿verdad? Y vamos a tener que abocarnos a esa referencia para comentar esto, ¿verdad? Entonces ellos comentaban, ¿verdad?, que había las cartas anuas, ¿verdad? Sí, las cartas anuas mencionaban, ¿verdad?, que habían bastante disparidades, guerras entre estos pueblos. Y comenta unos casos, voy a rescatar uno que comenta el padre, justamente en las cartas del padre Boroa y también del padre Ruger. El padre Ruger comentaba, ¿verdad?, que el dominio para ellos era muy importante del territorio, justamente por la alimentación, por la comida, ¿verdad? Y uno de los lugares donde había mucho más, eso eran los afluentes de los ríos, las casas, la pesca, los animales. Esto era una zona llena de animales felinos. Eso era el principal problema que tenía. Había mucho tigre, y eso no solamente fue allá a inicio, sino que por muchos años, hasta hace poco, era una zona muy, muy cargada de felinos, ¿verdad? Y también era el tema de los animales silvestres, había mucho, entonces por eso se disputaba bastante esta zona. Se disputaba tanto que
justamente en una parte del libro yo menciono, ¿verdad? Que justamente luego de las guerras algunas de estas etnias eran todavía, digamos, antropólogos, ¿verdad? Se comían todavía la carne humana, ¿verdad? Y eso muchas veces nosotros no se menciona, pero fue así. Eso está escrito en las cartas Ano y justamente ahí en la boca del Iguazú. Ellos trataban ya hablando de lo que fueron la llegada de los religiosos, ¿verdad? Trataban de cambiar algunas costumbres de ellos, ¿verdad? Pero ellos no lo comían como algo de placer, de comer, como comida, sino que era un ritual que tenían, donde una vez que ellos comían la carne, ellos tenían la creencia de que ellos absorbían los poderes y las fuerzas de estos a quienes le vencieron. Sus enemigos en este caso, ¿verdad? Sí. Entonces, era así, ¿verdad? Era otra, ¿verdad? Muchas veces esa parte de la historia es importante rescatarlo, ¿verdad? Porque no es tampoco así como muy organizada, muy romántica, como muchas veces tratan de vendernos, ¿verdad? Exacto. Y esto es importante porque cambia un poco, como ya mencionaba, nuestra mirada, ¿verdad? Ya que el europeo no llega a un territorio sin historia, en este caso, llega a un territorio que ya tiene su propia historia. Y lo que ocurre a partir del siglo XVI es que empiezan a encontrarse diferentes mundos y se encuentra no siempre, o este encuentro en este caso no siempre fue pacífico. Luego Álvar Núñez de Cabeza de Vaca, que ya mencionaba, que llegó en la región del Iguazú en 1541 y donde las fuentes describen un territorio extraordinario. Las cataratas, los grandes ríos, la selva, una fauna que sorprendía profundamente a los europeos. Pero detrás de esta imagen de exploración comienza a desarrollarse otra realidad. La disputa territorial ya de antaño entre España y Portugal. Ahí entramos ya en la parte de conflictos, donde el Tratado de Tordesillas, que también menciona el licenciado en su libro, por el Tratado de Tordesillas se había intentado dividir el mundo. Pero ¿qué pasó? En América la frontera no era una línea trazada en un mapa, era un territorio inmenso, era el viejo oeste, ¿verdad? En este caso no había una línea organizativa que respetar, ¿verdad? Y el Alto Paraná se encontraba precisamente en uno de esos espacios de disputa. A esto se sumaron las encomiendas, la expansión colonial y las incursiones de los bandeirantes. Entonces, licenciado, ¿qué puedes comentarnos con respecto a estos eventos? Bueno, esto fue un evento que duró siglos. Esto que muchas veces es muy poco estudiado todavía. Y la región del Alto Paraná estuvo en esta línea conflictiva entre ambas coronas, y lo que justamente se buscó para instalar los pueblos justamente era eso, buscar y demostrar el dominio territorial de una corona sobre otra por una ley existente en la época que era de utis possedition, que era lo posees y lo tendrás, ¿verdad? Utilizar la tierra, demostrar que vos estás ahí presente y que realmente existe. Entonces ahí en unos documentos justamente que están en el archivo de la Nación figura que Domingo Martínez de Irala solicitó la fundación del pueblo del Guairá, que era la otra orilla del Paraná, para demostrar el dominio de la corona española sobre esa región. De ahí nace el tema no era muchas veces lo que no venden tanto de la evangelización, sino que era demostrar un dominio y la presencia de la corona en esa región. Entonces, vecinos de la ciudad de Asunción, por tierra se trasladaron hasta la región del Guairá. Entonces se fundan los primeros pueblos, que fueron Ontíveros, Ciudad Real, Villarrica. Ya es posterior a todos estos pueblos, ¿verdad? Pero es en la zona del Guairá, y eso hay que rescatar también, y siempre yo menciono eso en el libro y también a la gente, ¿verdad? El Guairá lleva el nombre del cacique, ¿verdad? Los primeros que llegaron fueron franciscanos. Los franciscanos tenían la virtud de poner los nombres de las reducciones o las misiones del cacique de la región. De las tribus, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Yaguarón, Atuná, ¿verdad? El famoso, y Guairá era uno de ellos. Ya después llegan en ese lugar los jesuitas enviados por los españoles, ¿verdad? Pero bueno, así se da la presencia de los pueblos en la banda oriental del río Paraná, ¿verdad? Lo que se buscaba era demostrar el dominio y la presencia de personas y de pueblos en esa región que inicialmente
lo llamaron, ¿verdad? El Virreinato del Guairá y la República del Guairá, incluso algunos documentos dicen, pero básicamente era Guairá en general, ¿verdad? Todo el Guairá. Guairá, el departamento andariego, ¿es así? La ciudad andariega, La ciudad andariega. A Villarrica, ¿verdad? Porque ella recorrió mucho. Pero, y yo siempre hablo de eso también. Nosotros en un momento fuimos también parte de Villarrica, pero eso vamos a hablar un poco más adelante ya Claro, de claro. La cronología que estamos haciendo ahora. Exactamente. Y mencionaba le mencionaba a los franciscanos y los jesuitas. Y cuando hablamos de ellos, siempre relacionamos el tema de las reducciones. Y en 1619 justamente aparece un nombre fundamental dentro de la historia paraguaya, en este caso más del Alto Paraná, la Natividad de la Caraí. La Natividad de la Caraí. Y lo interesante es que cuando hablamos de una reducción, muchas veces la imaginamos únicamente como una iglesia o como un espacio religioso. Pero en realidad estamos hablando de una comunidad, un pueblo, un espacio de producción, ya que también se les instruía para la producción agrícola y artesanías varias, de organización, de educación y una vida cotidiana de alguna forma organizada desde la mirada de los europeos o de los jesuitas y franciscanos. Entonces, ¿cómo debemos imaginar la natividad de la Caraí? ¿Qué tipo de comunidad era y qué significado tenía su fundación en ese lugar? Bueno, hay que retroceder un poquitito, eso fue ya en 1619, hay que retroceder un poquitito hasta 1612. 1609 1612 serán las primeras reducciones jesuitas en el sur, la primera de todo es San Ignacio. Después comienzan a venir ya en la zona, digamos, del sur del Paraná. Y el primero en llegar aquí, el primer religioso jesuita que llegó aquí en 1612 y 1615 fue justamente Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz llega aquí y por orden de su hermano, ¿verdad? Francisco González, ¿verdad? De buscar los lugares más propicios para fundar 4 reducciones o más de lo que él crea necesario. De ahí sale la fundación, él vino y fue el primero. Cuando llegó en esta zona, describe muy bien su carta, donde llegó y fue, digamos, recepcionado por varios caciques, no muy amablemente, ¿verdad? Fue amenazado de muerte, ¿verdad? Y él siguió subiendo el Paraná hasta que llega en la desembocadura de la Caraí y le dice el cacique del lugar, que era Arerepa o Arerapa, también escriben algunos, le dice que él está habilita para que se forme la reducción, porque ¿cuál era el problema? Había mucha objeción, porque muchos de estos eran muertos, llevados para encomienda, entonces no era muy bien visto la llegada de los españoles. Y también hay un punto muy importante que se habla muy poco, pero en las cartas anuas es muy importante los números, que con la llegada de estos españoles también llegaron algunas enfermedades, como principalmente la gripe, y eso causaba miles de muertos. Comunidades indígenas completas morían con la llegada de ellos, entonces ellos también veían la llegada de los españoles, porque vivimos nosotros la epidemia hace poco, ¿verdad? Pero bueno, era así y murieron miles de comunidades nativas por esta enfermedad que le traían los europeos. Entonces muchos no aceptaban, pero Arerepa aceptó, y también Arerepa después casi fue muerto por otros caciques de la zona porque justamente le recibió. Entonces el nombre Natividad de la Caraí, ¿verdad? Ahí cambiando ya lo que es los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas se basan en lo que es el calendario católico. El calendario católico justamente, ¿verdad? El 8 de septiembre, la fecha de la fundación, es la fecha de la Natividad de la Virgen. Sí. Entonces, como el 8 de septiembre de 1619 se funda, entonces ahí por eso lleva el nombre de Natividad de la Virgen María, o sea, Natividad de Nuestra Señora de la Caraí. Por eso es el origen del nombre, ¿verdad? Y tanto es así que San Roque González de Santa Cruz falleció justamente en manos de... Sí, era bastante... de los indios, ¿verdad? Sí, en sí, este caso creo no, que fue un hechicero o... La verdad algo que así. fue en la zona de Cairo, ¿verdad? Tiene... ya hoy día territorio brasileño, pero era todavía parte de justamente lo Sí, que sí, estamos sí. hablando, ¿verdad? Pero no fue la primera ni la última, tuvo muchos sucesos, fue acompañado por un cacique de la reducción de San Ignacio, ¿verdad? Que era para el tema de del llegar, idiomas, ¿verdad? Pero bueno, ahí se da, ¿verdad? La fecha es muy discutida,
esa yo quiero explicar, ¿verdad? Yo tengo cartas Anos que dicen 1619 porque también hay una refundación en 1624, porque vino un solo padre para todo y eran muchos nativos, muchas reducciones, entonces bueno, eso seguimos posteriormente, ¿verdad? Claro, un solo pastor para muchas ovejas, en este caso, ¿verdad? Y hablamos también de la conexión con el Iguazú, ¿verdad? Hoy el río Iguazú nos parece una frontera, pero en aquel tiempo también era un camino, ¿verdad? Una vía de conexión que permitía muchas oportunidades para la región. Una región de circulación. ¿Qué relación existía entre el Acaraí, el Iguazú y el Guairá? Y si formaban parte de una estrategia más amplia de ocupación y organización territorial. Lo que se buscaba con la fundación de Natividad del Acaraí y Santa María del Iguazú era una conectividad con el Guairá. O sea, que los pueblos del sur, las reducciones del sur, puedan tener un acceso de comunicación más rápida con el Guairá. Entonces, años después se funda la reducción de Santa María del Iguazú. Justamente el padre Diego de Boroa y Claudio Rugger pues son los fundadores también, tanto de Natividad del Acaraí como de Santa María del Iguazú, años después. Y había una comunicación, un relacionamiento muy cercano entre las dos reducciones. Justamente las cartas nos comentaban, ¿verdad?, que cuando habían fogatas, humo de un lado al otro se veían porque así se comunicaban también, ¿verdad? Eso comenta, ¿verdad? Y era muy fluido. Y también el mismo padre Claudio Rugger fue encargado de las dos reducciones en un momento, hasta que recién en 1624 vienen los padres reducionales, dos para quedarse ya en la reducción de Acaraí y dos para Santa María del Iguazú, ¿verdad? Jesuitas en este caso, ¿verdad? Todos jesuitas. Y este proceso de fundación de pueblos se produce en un territorio extremadamente peligroso, como ya se sabe, porque mientras se fundaban las reducciones, los bandeirantes, los portugueses en este caso, avanzaban desde el territorio portugués y las consecuencias fueron terribles. Durante las décadas de 1620 y 1630, muchas comunidades fueron atacadas, pueblos enteros fueron destruidos, miles de indígenas fueron capturados para el sistema de encomienda, las poblaciones tuvieron que desplazarse. Y la historia del Guairá se conecta directamente con la historia del Alto Paraná, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Y cuando hablamos de los primeros pueblos jesuíticos de esta región, también estamos hablando de una historia de desplazamientos y de supervivencia. Y aquí no conviene hacer una pregunta pequeña, sino una pregunta bastante dimensionada en este caso, licenciado. ¿Qué ocurrió realmente durante esas décadas de ataques bandeirantes y cómo transformaron esos acontecimientos el mapa humano de la región? Bueno, eso hay que comentar, ¿verdad? Esto se dio entre los años 1628, fue la parte de 1628, 29, 30 y 31, fueron los años de que el hostigamiento de los bandeirantes fue mucho más fuerte, ¿verdad? Empezando por la región del Guairá, ¿verdad? Cuando uno mira el mapa brasileño ve que es muy grande en el norte, se ensancha, porque lo que querían primero los portugueses era llegar hasta las minas de oro del Perú, que justamente después lo llegan. Después comienza a correr el rumor de que había mucha mina de oro y plata también en Chile y en el sur de Argentina, entonces la idea era que el territorio del sur comience a crecer. Entonces ellos aprovechaban este dominio no solamente para capturar nativos para ir a vender en el régimen de esclavitud en San Pablo para la explotación de café y de caña, sino que también para poder llegar, robar, saquear y buscar estas minas de oro que se contaba mucho en aquella época. Entonces lo que ellos buscaban era eso, pero hay un freno que después vamos a hablar, ¿verdad? Entonces la reducción de Santa María, de San Ignacio y otra que tenemos que rescatar, la reducción de Corpus, ¿verdad? Estaban todos, o sea, Corpus estaban hoy, hablando ya a nivel territorial, estaba un poco más al sur de lo que es Yacundadú, ¿verdad? En esa zona estaba Corpus. Natividad está en lo que hoy día es la región de Hernandarias, en la desembocadura del Acaraí en el Paraná. Y Santa María del Iguazú estaba muy próximo a la catarata del Iguazú. En la reducción del Guairá estaba justamente de Villarrica, Ciudad Real, San Ignacio, ¿verdad? Y Loreto. Estas reducciones, cuando son invadidas, saqueadas y digamos son capturados, más de 10.000 nativos, dicen las cartas, ¿verdad? Y son muertos una cantidad muy importante de nativos, incluso padres. Eso está relatado también en el libro, ¿verdad?
ellos comienzan a, sale la orden que tienen que, digamos, abandonar la región del Guairá. Y había un camino. En el año 1626, 1627 se construyó el primer gran camino que unía la región de Acaraí con la zona del Guairá. Entonces era usar ese camino, pero el gobernador prohibió que se use el camino. O sea, y después el gobernador fue también, de aquella época fue también, digamos, llevado a la corte para justificar porque él no reaccionó rápidamente para defender ese lugar y también para defender a los nativos, ¿verdad? Pero eso ya otra cosa. Claro, y haciendo un pequeño paréntesis, licenciado, para explicarle un poco a los oyentes, a los estudiantes que están empezando en la parte de historia, a los del colegio, ¿quiénes eran los bandeirantes? Los bandeirantes eran en sí portugueses, ¿verdad? Pero también algunos brasileños ya nacidos en la zona de San Pablo, que eran ciertamente contratados por estancieros y también por algunos expedicionarios para que salgan a hacer estas expediciones. Se le da el nombre de bandeirante porque portaban una bandera, ¿verdad? El Raposo, el más famoso de todos, ¿verdad? El Raposo fue el más famoso bandeirante de todos, ¿verdad? Que por las banderas en las pancartas venían, pero eran muy apoyados por los indios tupíes. O sea, ellos venían... Eran sus aliados. Sus aliados, los tupí guaraní eran sus aliados, ¿verdad? Que es una vertiente dentro del guaraní, ¿verdad? Y en este caso eran sus aliados porque más bien estaban sobrecargados de enemigos, ya sí, que una de sus misiones principales de los bandeirantes era, además de expandirse territorialmente, ocupar territorios, también era la de cazar prácticamente a los indios para el sistema de encomienda, ¿no? Así mismo. Entonces ellos llevaron a esclavizar a estos más de 10.000, justamente algunos padres acompañaron esta vía crucis que ellos le llaman, ¿verdad? Esta peregrinación hasta San Pablo, y comenta cómo se le torturaba a los nativos, a las criaturas que impedían, se les sacrificaba, ¿verdad? Entonces fue una etapa muy, muy triste de la historia. Y después ellos empezaron a bajar y los pueblos empezaron a bajar al sur por el río Paraná. Estaba el obstáculo que eran los saltos del Guairá. Entonces ahí también hubieron muchos que fallecieron porque tenían que venir, dejar las barcazas. Muchos tiraron sus canoas, que es justamente el famoso, digamos, para poder volver a usar abajo, tiraban por la catarata, pero prácticamente se destruían, ¿verdad? Entonces muy pocos tuvieron esa oportunidad y también muchos morían por el camino, ¿verdad? Porque ya las heridas, sangre, hambre. Entonces ahí aparece Natividad de la Acaraí, fue el principal punto estratégico para asistirla a ellos, ¿verdad? Los nativos de acá de la Natividad de la Acaraí, de las reducciones de Santa María, llevaban auxilio, alimentaciones, canoas para poder socorrerla a ellos y trajeron... Hay algunos documentos que dicen 8.000, otros que dicen 12.000 nativos que vinieron hasta esta región, digamos, migrados del Guairá. Después salió una orden para que también habían algunos avistamientos de más bandeirantes en la zona, entonces salió la orden porque tenía que ir más al sur. Entonces empezaron a bajar todas las reducciones que venían. Las últimas que salieron fueron Loreto y San Ignacio, ¿verdad? Y Loreto se quedó aquí casi 2 años. Por eso hay muchas veces mapas que confunden a la gente. Dice que el pueblo de Loreto, Loreto porque se quedó aquí 2 años, no es que vino aquí, sino que estaba migrando y se quedó aquí 2 años mientras que se organizaban todo, porque la orden era que todos tenían que emigrar, pero había muchos que no querían dejar su tierra ancestral y se volvían a meter en los montes, ¿verdad? Y una historia muy triste que contar, ¿verdad? En este caso, pero importante tener en cuenta porque forma parte de nuestra historia como alto paranaense. Claro. En este caso, saber un poco... Y hablaba usted de muertes, hablaba de muchas injusticias, genocidios, y es ahí donde pensamos en los pueblos indígenas como víctimas pasivas de la historia. Pero es el episodio específico del Bororé, el Bororé que demuestra que esa imagen es incompleta, ¿verdad? Y ya que en marzo de 1641 los guaraníes organizados militarmente enfrentaron a los bandeirantes en esta famosa batalla del Bororé, ¿verdad? Y la batalla se convirtió en un momento decisivo para la supervivencia de las reducciones. Sí. ¿Qué ocurrió en Bororé? Bueno, para contextualizar cómo llegaron ahí, ¿verdad? Salió la orden que también tenían que emigrar los pueblos de aquí, del Alto Paraná, y la imagen de la Virgen era muy... En las cartas hablan de una que era muy milagrosa, que era muy visitada, ¿verdad? Se da la orden en una balsa baja la reducción, algunos quedaron todavía aquí. Algunos nativos quedaron aquí, eso está escrito, ¿verdad? Y llevan y bajan hasta la región primero de Itapúa,
y después entran más al norte, ya más al sur, digo, ya cerca de la proximidad del río Uruguay, pero no muy lejos de las misiones de Encarnación y Itapúa en su momento, ¿verdad? Entonces, ante el constante avance de los bandeirantes se arma esto, ¿verdad? Una defensa nativa y algunos jesuitas para defenderse, porque tratar de parar esto, porque iban a ser muertos como sucedió en el Guairá. Entonces ahí se da, ¿verdad? La verdad que antes de Bororé se da un primer enfrentamiento en Casapaguazú, y después se da en Bororé en marzo de 1641, y esta página es muy poco hablada en la historia, ¿verdad? Porque una derrota nativo guaraní jesuítico en su momento iba a hacer que toda esta región también caiga bajo el dominio de los portugueses. Entonces es muy importante, ¿verdad? Ellos no tenían armas, ellos lo único que tenían eran, digamos, algunas lanzas de madera, algunos arcabuces que sí tenían algunos españoles, pocos que vinieron, pero muy pocos, ¿verdad? Porque eran prácticamente 3.000, algunos hablan de 3.000 nativos tupíes con bandeirantes contra, sí había más nativos pero sin armas, ¿verdad? Entonces se da sobre el río, el lugar que se llama, hasta hoy día se llama Bororé, muy visitado en Argentina, esta ciudad. Y se da este enfrentamiento, y fue una victoria de los guaraníes y jesuitas que consiguió desplazar y frenar el hostigamiento por muy poco tiempo, porque esto siguió después, ¿verdad? Pero consiguió frenar este avance de los bandeirantes en esa época del 41, ¿verdad? Entiendo, podemos decir entonces que Bororé también obliga a cambiar esa imagen tradicional que tenemos de los pueblos indígenas, sí, que eran simples espectadores de la colonización. En este caso demuestran su capacidad militante también. Sí, porque después esto se fue dando, ¿verdad? Aquí se retomó de cierta manera la actividad, porque esta era una zona muy rica en yerbales. Entonces los jesuitas también tenían un régimen de economía bastante importante. Entonces aquí después se pelearon por esta región, ¿verdad? Porque al salir Natividad queda Corpus como el regente del territorio. Entonces Corpus, después hay un enfrentamiento, porque se funda Jesús en 1685. En 1685, el 1 de enero de 1685, se funda la reducción de Jesús del Mondaú. Y al fundarse Jesús del Mondaú, entonces dice Jesús, bueno, esto todo es nuestro ahora, y le agarra una epidemia a Jesús. Jesús del Mondaú estaba en la desembocadura del río Mondaú, en el Paraná, donde hoy día está Presidente Franco. Entonces salió la orden para subir un poco más arriba, y volvieron a ser atacados en un lugar donde se llama Ibarotú. Después hay una tesis que yo estoy escribiendo sobre eso, ¿verdad? Porque la gente asocia mucho con Villarrica, pero yo encontré el punto de unión entre Ibarotú de aquí con Villarrica, ¿verdad? Entonces eso él ya inició en 1900, ¿verdad? Pero bueno, y entonces llega otra vez Ibarotú, y Jesús estuvo en Ibarotú por mucho tiempo, hasta que llegan la orden también de volver a migrar, y bajan más al sur, y ahí se llama Jesús de Tabarangüe hasta hoy día el lugar, ¿verdad? Entonces hubo una disputa entre Corpus y Jesús, quién lo que era el dueño de esta zona, ¿verdad? No Natividad, no Loreto, no Corpus, no, y eso llegó a tribunales, y al final se consiguió demostrar que los de Corpus no le llevaron a los caciques, y que los caciques eran asistidos por la gente de Jesús. Entonces esto fue regido aquí, Jesús fue regido hasta 1850 por esta región era todo de Jesús. Correcto. Y bueno, en vista de que estamos muy cortos de tiempo, licenciado, podríamos realmente volver a invitarlo en 2-3 programas más. Hay tanto que decir, ¿verdad?, sobre este tema. Hay mucho. Y saber, por ejemplo, hemos iniciado hoy, la edición de hoy del 12º programa de Comunica Historia, con la pregunta: ¿cuándo comienza la historia del Alto Paraná? Y quizá la respuesta es mucho más compleja de lo que imaginamos, porque esta región no comenzó con nuestras ciudades modernas. Antes de ella existían caminos, existían pueblos, ríos que conectaban territorios, comunidades indígenas, misiones, conflictos, desplazamientos, y una historia que todavía continúa siendo investigada. El libro del licenciado Néstor Gamarra nos invita precisamente a mirar nuevamente nuestro territorio, a comprender que debajo del Alto Paraná contemporáneo existe una historia mucho más antigua. Si una persona que vive hoy en Alto Paraná, última pregunta para cerrar el programa, licenciado,
Una persona que vive hoy en Alto Paraná escucha, o todos los del Alto Paraná que están escuchando este programa, y quiere comenzar a mirar su propia región con otros ojos. ¿Qué le gustaría que descubriera? Y primero tiene que leer e investigar, ¿verdad? La curiosidad te lleva, y a mí me llevó a llegar a esta fuente, ¿verdad? Pero no... Tristemente estas fuentes no están en Paraguay, gran parte están en Brasil, Perú y España. Y tuve que ir a esos lugares para rescatar algunos mapas y fuentes, ¿verdad? Las cartas anuas. Entonces uno sí tiene que interesar, pero hay un tema muy importante aquí y que hay que tratar de comentarle a la gente que le hizo mucho mal a la región del Alto Paraná, el cambio de los nombres. Porque muchas veces se cambiaron los nombres y al cambiar los nombres también tratan de borrar historias, ¿verdad? Y ese es un tema, un proyecto que tengo de recorrer los distritos, porque tengo 5 ciudades que se cambiaron de nombre, pero ni ellos no saben, ¿verdad? Que hoy día tienen otros nombres, pero que al borrar eso se borra totalmente la historia, y una riquísima historia del Alto Paraná. Estamos hablando de esto, pero lo que viene después es mucho más rico. Todo lo que fue 1700 y 1800 es más grande de todo esto que está, y fue un trabajo, porque vos no podés ir a una biblioteca a buscar qué hay sobre Ciudad del Este, no, tenés que buscar qué había en Baeverá. Ese era el nombre de Ciudad del Este, toda la alta región. Bueno, entonces correcto. La idea es seguir investigando, aprendiendo y valorar, porque muchas veces ahora está muy de moda las ciudades con su ingreso ahí. Yo amo y la ciudad, ¿verdad? Yo amo. Uno tiene realmente para que ame su ciudad, no tiene que amar el nombre, tiene que amar su historia, su cultura, su gente, sus tradiciones, y tratar de conservarlos. Eso es amar una ciudad, no amar el nombre y decir que uno ama, sino que valorar esto. Entonces, es el mensaje. Claro, y si amamos nuestra ciudad, prioritariamente tenemos que conocer su historia, ¿verdad, licenciado? Licenciado, muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación, Gustavo, y a toda la audiencia. Le esperamos nuevamente. Y a Fafi, que es la casa... Mi casa, que siempre quiero volver. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Las puertas siempre abiertas. Esto fue Comunica Historia. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une Online. Radio Fafi Une Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este a través de www.filosofiaune.edu.pi.